a mi vida en esta mañana. Que sacies cada necesidad en mi espíritu y me renueves y me transformes con el poder de tu Santo Espíritu. Señor, en tus manos pongo mi vida, mi espíritu, renuévalo cada mañana en tu nombre, Jesús. Amén. Estudiando el libro de Nehemías, encontré algo muy importante para cada uno de nosotros. Algo que usted y yo nos debemos comprometer con Dios. ¿A cuánto les gustan los compromisos? Amén, amén. Y comprometerse con Dios, usted sabe que va a la ¿qué? A la fija, va seguro, va dispuesto a todo lo que Él quiere entregar a su vida. La palabra dice que al justo todas las cosas le son para bien. ¿Y cuántos justos hay en esta mañana? ¿Y cuántos se están santificando día tras día? Amén. ¿Qué trae santidad a cada uno de nosotros? La comunión, el estudio de la palabra, la obediencia. Se resume en esa simple palabra: obediencia. Muchos dirán, el pastor es cansón con su obediencia. No. ¿Sabes qué? Es necesario para nuestras vidas. Es necesario que nosotros le obedezcamos al Señor, aunque a veces no nos parezca. Aunque a veces usted diga, pero ¿para qué lo voy a hacer así? Pero el Espíritu Santo está diciendo, pues hazlo así. ¿Solamente qué? Obedece. Solamente obedece. Entonces en el libro de Nehemías, quiero que vaya a Nehemías capítulo 10, versículo 35 en adelante. Empezando desde el 35, de pronto en algunas personas va a generar un poco de choque esta mañana. Va de pronto a generar algún choque en su espíritu. Pero ¿qué necesitamos? Que haya un choque para que verdaderamente haya una explosión en el espíritu de cada uno de nosotros y nos podamos identificar con lo que es el reino. ¿El reino de qué? De los cielos, amén. Entonces, si se va a chocar, yo le digo a todos, si se van a poner trompudos, tranquilos, no hay problema. Yo igual no los veo. Amén. Ya están mal geniados, gloria. Gloria al Señor. Pero hoy es un día de agradecimiento y de darle toda la honra y la gloria a aquel que la merece, y el que la merece es nuestro Señor Jesús. Estaba estudiando el libro de Nehemías y el Señor me llevó a estudiar esa parte de la palabra. Y vamos a empezar con el versículo 35. De ahí en adelante. Nehemías 10, 35. Nos comprometemos a llevar cada año del Cristo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo primero?
¿Ah? Tener un compromiso. Comprometernos. Los compromisos a muchas personas no les gustan, pero es necesario en la vida. Yo hace 16 años me comprometí con mi esposa, pero no solamente hice el compromiso con mi esposa, sino lo hice con Dios y con mis hijos y aún con mi familia, porque me comprometí a dar ¿un buen qué? Testimonio. Me comprometí a dar un buen testimonio, a ser un esposo ejemplar, mal geniado, pero ejemplar, ¿cierto? A ser un padre ejemplar, a ser un hermano en Cristo ejemplar, de testimonio, amén. Usted se sienta con mi esposa y mi esposa le puede decir muchas cosas de mí y ella me conoce, no le voy a decir hasta dónde me conoce, pero ha sido 16 años de gran bendición para mi vida. El pastor es el que primero, gloria al Señor. No vi cuando lo dejé prendido. Entonces resulta de que el compromiso es algo que a muchas personas no les gusta, porque trae una demanda o una responsabilidad para nuestras vidas, para nuestra familia. Cuando hace 8 años empezamos a pastorear una iglesia, yo hice un compromiso sentado en una mesa con mi esposa y con Dios, primeramente con el Señor, porque le dije, Señor, yo me comprometo a servirte todo lo que queda del resto de mi vida, a honrarte y a glorificarte y a dar un buen, amén, a dar un buen testimonio. Y hay compromisos que muchas veces nos cuestan, ¿cierto? Aquí en la palabra dice que los israelitas se empezaron a comprometer y dijeron, nos comprometemos a llevar la primicia o lo primero. Bueno, yo no le voy a hablar de dinero en esta mañana. Aunque la palabra empezando pareciera que fuera de dinero, no le voy a hablar de dinero. Lo que quiero hablarle es de un compromiso que usted debe hacer con Dios, de darle lo primero de lo primero, lo mejor de lo mejor. ¿A quién? A Él. ¿Qué es lo primero y lo mejor de lo mejor que usted tiene para Dios? Amén, gloria a Dios. Es eso, es darle ese corazón a Dios. No, que es que lo primero y lo mejor de lo mejor es el dinero. No porque Él mismo dice en su palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. Eso es algo, no voy a decir que es secundario ni que es de una tercera parte, no. Eso es algo que a Él no le interesa como tal. Pero a Él sí le interesa tu corazón. ¿Cómo está el corazón tuyo? Si verdaderamente lo tienes como primero en todas las áreas de tu vida, en cada una de las cosas que emprendes y haces diariamente. Lo primero es decirle, Señor, hoy me levanté, gracias papá, porque me diste el privilegio de abrir los ojos, vi la luz del día, Señor, pude ver a mi esposa, a mis hijos y a las personas que están alrededor de mí.
Señor, eso es maravilloso. Te doy mi agradecimiento, que es lo primero para ti en esta mañana. Y es siempre empezar a entregarle el corazón a Dios de una forma muy, muy fácil. Eso es parte del compromiso que como hijos de Dios debemos tener, de entregarle lo primero, de lo mejor al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es el dinero, no son cosas materiales, es lo que anhela y desea Dios de cada uno de nosotros, que es nuestro corazón o nuestro espíritu. De que tú le puedas decir: aquí estoy, mi vida te pertenece, Señor, es para ti. Pero muchas veces no lo hacemos. Ponemos por poco lo que el Padre nos está entregando diariamente. Día tras día el Padre te está entregando un soplo de vida. Te está dando vida. Y aunque envejeces, aunque el vestido que tenemos ahorita se va envejeciendo, se va acabando, se va deteriorando, Él va dándonos vida en nuestro espíritu. Amén. Sigue leyendo. Amén. Versículo 36. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestro rebaño, como lo establece la ley. ¿Saben por qué el pueblo de Israel dice que lo primero que le va a entregar es que sus hijos? Porque el mismo pueblo entendía de que al entregarle sus hijos le estaba entregando el trono de su corazón. ¿Qué fue lo que hizo Abraham allí en aquel monte cuando llevó a Isaac a sacrificarlo? Amén. Sí, derrumbó ese ídolo. Porque Dios quería ver cómo estaba verdaderamente el corazón de Abraham. Entonces fue y le dijo: yo quiero que me entregues todo. Lo primero de lo primero, lo que más amas, entrégame tu hijo. Ve y sacrifícalo en el monte. Es el monte en estos tiempos, Jireh, el monte donde Dios provee. Recuerde que era el único hijo que tenía por medio de Sara. Pero Dios quiere que entreguemos todo eso. Le dice que lo primero que le va a entregar son sus hijos. Después, algo que a muchos nos cuesta muchas veces, lo material. Aquello que nos aferramos muchas veces. Aquellas cosas que nos aferramos y ponemos como prioridad en nuestra vida. Cuando Dios dice: yo quiero que tu prioridad sea estar siempre a mi lado, estar conmigo, buscarme día tras día. Ellos se estaban comprometiendo a entregar muchas cosas. Amén. Sigue. Nos presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio de ejemplo de nosotros. Almacenaremos los productos agrícolas en el depósito del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de nuestra harina, nuestras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo, de
lo mejor de lo mejor, ¿cierto? Algo que ha sido difícil es derribarle a las personas en este tiempo de que no es dinero, que lo mejor de lo mejor es lo que tú llevas como adoración y como sacrificio cada mañana delante de Dios. Lo que tú le entregas allí, tu corazón entregándolo, diciendo, Señor, hay esta grosura todavía en mi corazón, pero yo la pongo delante del altar y que se queme y que se consuma porque yo quiero ser cada día más santo, vivir en santidad cada día más para ti, Señor. Dice que llevaban lo mejor del trigo, de los granos, de todo esto, almacenarlo ¿a dónde? ¿A dónde? En la casa de Dios. Estamos siguiendo la lectura, amén. Listo. Entonces dice que lo llevaba a la casa de Dios. Préstame la Biblia. Aquí está el trago, el vino, el aceite, todo. Toda la provisión. ¿Quién es la casa de Dios? Cuando tú te tomas el tiempo de ir y estudiar la palabra, estás almacenando en la casa de Dios que somos cada uno de nosotros. Estamos teniendo ese almacenaje. ¿Para qué? ¿Para qué? Amén. Para proveer a otros. Para que usted y yo seamos el canal de bendición para otros. Porque muchas veces con una palabra usted está dándole la provisión a otra persona. ¿Sí sabía que es así? Y no muchas veces es necesario, tome hermano, 50,000 y... No, porque usted le está dando la provisión por medio de la palabra y esa palabra se hace viva y eficaz en esa persona y no va a ser una provisión que va a escasear, sino que cada día va a suplir la necesidad en cada uno de ellos. Pero lo miramos como si fuera de dinero, de llevar a las arcas del templo. No. La provisión que Dios quiere entregarte está en esta palabra. No está en lo que tú haces diariamente. Porque resulta que lo que haces diariamente en la empresa, se paró el trabajo, se paró y todo se quedó quieto. Pero la provisión de Dios fluye día tras día, día tras día. ¿Por qué te lo puedo decir? Porque la tierra durante años, siglos, ha permanecido. Y dice que en la palabra está escrito que mientras que haya un hombre aquí en la tierra, la lluvia no dejará de caer, ni la tierra de producir alimento. Amén. Entonces todo eso ya está hecho. Lo que Dios quiere es que tú te alimentes y busques la provisión en esta palabra. En lo que está aquí escrito, que te va a llevar a que tú seas próspero. Pero tienes que ser próspero primeramente espiritual para que se manifieste en lo natural. Si se lo va a dar, déselo en esta mañana a Dios. Yo no te puedo enseñar a ser próspero cuando tú no tomas esta palabra y te la comes.
Porque esta palabra es la que trae prosperidad a tu vida. Porque dinero lo tienen muchos, pero la prosperidad no la tiene mucha gente. Solamente la tiene el que sabe cuál es la prosperidad. Y la prosperidad es la familia. En Dios y la familia que te ha entregado, que está en tu casa, en tu hogar. Pero que cada uno de nosotros debemos entender los ministros me hacen unas... Digo, no nos vio el pastor preciso. Entonces, cuando tú empiezas a comer de esta palabra, tú estás trayendo al templo de Dios esa provisión. Y esa provisión se empieza a convertir más adelante o a manifestar en algo material o en algo natural. Pero es algo espiritual también para otras personas, para que les des de comer y beber a otros. Vamos a seguir allá. Además, prometemos llevar a los levitas una décima parte de todo lo que nuestra tierra produce, porque son los levitas que nos recogen inviernos en todas nuestras poblaciones. Aquí entra una parte como que incomoda. ¿Qué es el diezmo para cada uno de ustedes? Me tocó escoger. Bueno, Edwin, ¿qué fue lo que dijo? Sí, pero va más allá. Va mucho más allá. También sí, pero va más allá. Porque es que el diezmo todo el mundo lo toma de que es el 10% de todo lo que gano, de todo lo que... Y bueno, sí, también. Pero eso va más allá. El diezmo es algo que le tienes que entregar diariamente al Señor. Le debes entregar diariamente al Señor. No es dinero. Ponte y siéntate a estudiar la palabra y no es dinero. Es lo que le entregas al espíritu tuyo cada día. Ese 10% de las horas, ese 10% de oración, ese 10% de clamor, ese 10% de adoración, de alabanza. Acuérdate que lo que anhela y desea el Señor es el corazón tuyo. No anhela y desea tu dinero, tus riquezas, no, porque Él es rico. Él es el dueño del oro y de la plata. Recuerda que la palabra dice, Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. O sea que todo es de Jehová, todo es de Dios. Pero Él lo que anhela y desea es esos 10 minutos que tienes en la mañana de adoración, esos 10 minutos que tienes de alabanza, esos 10 minutos que tienes de estudiar la palabra, esos 10 minutos que tienes para orar, para clamarle, para interceder por otras personas. Eso es lo que anhela el Señor de cada uno de nosotros. El diezmo en dinero y todo eso, sí. Pero esto va más allá. Esto es algo del reino de los cielos. Que Dios quiere que tú cuides ese templo que tú tienes allí. Cuando tú empiezas a darle ese diezmo al Señor de todos los días, Señor, listo, no tiene que ser solamente en la mañana.
Puedes orar 10 minutos en la mañana, puedes adorar 10 minutos al mediodía, alabar 10 minutos en la noche, estudiar 10 minutos. Es según como tú te lo dispongas. ¿Tú crees que Dios está interesado en solamente el diezmo de dinero? Hace parte de la obediencia, pero Dios quiere más de tu corazón, de tu espíritu. Él quiere que tú cuides eso que te entregó desde el momento en que fuiste engendrado. ¿Qué fue lo que te entregó? ¿Ah? Este cuerpo, este templo, donde quiere y anhela y desea morar la presencia del Espíritu Santo. Sí, el diezmo en dinero sí es necesario para poder mantener la congregación donde nos reunimos y todo eso, sí. Cuando dice ahí en la palabra los levitas, ¿usted sabe que usted también es un levita ya? La palabra dice, ustedes son reyes y sacerdotes, pueblo escogido por Dios. O sea que no es solamente el pastor el que tiene que cuidar el templo, sino cada uno de ustedes. Sino que nos enfocamos que es en el dinero, en el diezmo, y no es el diezmo. Por eso les dije, esto va a ser fuerte. En esta mañana se tiene que quebrar una estructura en la mente que no nos sirve para nada. Dios quiere el diezmo de tu vida espiritual. Dios anhela que le diezmes ese 10 del corazón. Y en ese 10 del corazón pueden estar los hijos, la esposa, el esposo, la familia, el dinero. En ese 10 el empleo, las riquezas que tienes, puede estar el 10%. Pero Dios quiere es tu corazón. Ven, Diego, dame el 10% de tu corazón. Pero ahí en ese 10 está todo. Le dice, tú me entregas el 10 y tomas el 90% de tu corazón. En el 10% está donde no hemos perdonado. En el 10% está donde todavía guardamos rencor, donde hay odio, donde hay envidia, donde hay celos. Pero el Señor dice, yo quiero tu 10% de tu corazón. Yo quiero y anhelo que me entregues ese 10% porque con ese 10% hago cosas tremendas y maravillosas. Si ves que cuando quitas el enfoque que siempre hemos tenido es diferente. ¿Quieres ser próspero? Tómate el tiempo de 10% de leer la palabra. Aquí está la prosperidad para cada uno de nosotros. Sin tener que hacer mucho esfuerzo, sin tener que correr mucho. Y se lo puede decir alguien que lo ha visto durante estos años. Porque cuando tú eres fiel con Dios, leyendo esto, leyendo ese libro, dándole ese 10% de tu corazón a Dios, ¿sabes qué pasa? La fidelidad de Dios se ve todos los días, todos los días. Es tan fiel que dice que pone el sol para buenos y malos, hace que la lluvia temprana y la tardía caiga para buenos y malos. Y aunque en la palabra dice que Él no hace acepción de personas, Él sí premia a los que son fieles a Él. Amén.
Sí. Un sacerdote desempeñado estará con los levitas cuando reciban esos bienes. Una décima parte de todos los bienes que se reúnen será entregada por los levitas al templo de nuestro Dios para ser colocada en el culto. En ese tiempo, lo que eran las diezmos, las ofrendas, todo eso, se lo entregaban a los levitas. Era la forma de el sostenimiento y mantenimiento de los levitas. Todo eso está muy bien. Pero el mismo levita tenía que ir y llevar ese 10%. Entonces ni siquiera nosotros como hijos, como pastores, estamos exentos de ir y buscar ese 10% para entregárselo ¿a quién? A Dios. Cuando la palabra dice ustedes son reyes y sacerdotes, quiere decir de que usted debe, ¿sí? Si lo quiere, dar ese 10% de su corazón al Señor. Lo debe entregar sin carga, correcto. Sin que le cueste. ¿A cuánto les cuesta orar? ¿A ninguno? Muchas veces le cuesta a uno. ¿A cuánto les cuesta adorar y alabar muchas veces? ¿Cierto? ¿A cuánto les cuesta ayunar? ¿Sí? Y entonces, eso es parte del 10% que Dios quiere que te entregue. Claro. Entrégamelo, ven hijo, entrégame esa parte, ese 10%. Si tú me entregas ese 10%, yo voy a hacer con ese 10% tremendas cosas contigo. Pero no es el dinero. Porque el dinero es efímero, hermano. Hoy lo puedes tener, mañana ya no lo tienes. Hoy no puedes tener, pero mañana el Señor te puede bendecir muchísimo. Pero el detalle es si ese 10% de tu corazón está preparado para lo que Dios quiere entregarte a ti. Por eso Dios quiere ese 10% del corazón, porque en el momento en que te vaya a entregar todas las cosas que te va a entregar, si ese 10% no ha sido trabajado, no ha sido formado, no ha sido moldeado, ¿qué va a pasar? Dígame qué va a pasar. Se pierde y no se va a perder un 10%, se pierde el 100%. Ese es el 100%, la salvación. No es dinero. Si fuera por dinero ahorraríamos durante toda nuestra vida y con el cheque llegábamos al reino de los cielos saltando y toma. Con esto entro y ya, chao, bambino. No. Señor dice, yo quiero tu corazón. Es que no has entendido, yo soy el dueño del oro y la plata. La tierra es mía, aún tu propia vida es mía, dice el Señor. Pero yo quiero el 10%, que me lo entregues con agrado. Que ese 10% de tu corazón lo entregues y entiendas que si yo trabajo en ese 10%, tu vida va a ser maravillosa. Maravillosa. Y ese 10% corresponde a todas las áreas del corazón de cada uno de nosotros. Todas las áreas. Porque ahí está lo mejor de lo mejor, lo primero. Están nuestros hijos, está nuestra esposa,
nuestro esposo, nuestra familia, todo está ahí, en ese 10%. Cuando tú te lo empiezas a entregar al Señor, tú empiezas a ver de que Él empieza a orar en nuestros hijos, en nuestras familias. Pero entregar o soltar es algo difícil para cada uno de nosotros. O sea, nos cuesta muchas veces. Es como si lo tuviéramos ahí aferrado. Y yo no. Como cuando los niños chiquitos se cogen del pie del papá y no me va a soltar. Así mismo. Así mismo. Pero Dios dice, suéltalo. Suéltame tu corazón a mí. No te lo estoy pidiendo todo. El 10% de tu corazón. Y vas a ver qué voy a hacer con ese 10. Muchísimas cosas. Donde vas a ver que la transformación en tu vida va a ser total. Amén, amén. Ahí va a ser al 100%. Porque es lo que tú cultivas en Dios. Sí. El pueblo de los levitas tiene que trasladar estas ofrendas de grano de vino nuevo y aceite de oliva a los depósitos y colocarlas en recipientes. El recipiente sagrado cerca de los sacerdotes de tú, los porteros y los cantores. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Aquí es donde empieza la palabra. Todo lo demás era una introducción. Aquí es donde empieza la palabra porque dice que se comprometieron en algo, ¿cierto? Y los utensilios que estamos siguiendo la lectura. Los utensilios que sagrados. ¿Cuáles son los utensilios sagrados? Donde se guarda toda la provisión del Padre en el corazón de cada uno de nosotros, en el espíritu de cada uno de nosotros, en lo que está aquí, la provisión, porque muchas veces te tomas el tiempo de leer libros seculares y ni siquiera te has tomado el tiempo o el 10% para leer la palabra de Dios y decir voy a leer un libro 5 minutos cada día de la Biblia. Y entonces cuando vas a ver en los depósitos no tienes nada, están vacíos. ¿Por qué? Porque nunca has querido estudiar y escudriñar la palabra, traer revelación a nuestras vidas. Martín ayer nos hablaba en una reunión de ministros y decía, le estoy pidiendo cada día más revelación al Padre. Pero la revelación viene por medio de la palabra, del estudio de la palabra, del depósito que está en esa vasija que eres tú. Pastor, pero es que eso no es necesario de pronto para ti, pero para los demás yo creo que es muy necesario. ¿Por qué? Porque esto es un alimento tremendo, hermano, diario. Cuando el ángel en Apocalipsis le dice a Juan, coge ese libro y cómetelo, en tu boca será muy dulce, pero en el vientre se va a amargar. No importa. Pero ¿sabes qué debemos entender? Que si no hay algo en el depósito tuyo, ¿cómo le vas a dar de comer a otros? ¿Cómo lo puedes hacer? Los abuelos decían, dicho no me lo sé muy bien, aquí me toca como el chavo,
como el Chapulín Colorado, algo así. Decían que de donde se sacaba y no se metía, llegaba el momento donde no había nada. ¿Por qué? Porque cuando usted no come algo y le echa en el depósito, entonces llega el momento en que se va a sentir vacío. Y se los puedo decir, muchos de los que están en esta mañana se han sentido vacíos. Y lo único que puede saciar su espíritu es la palabra. Es Dios, es el Espíritu Santo, ese que trae vida y trae fuerza, fortaleza a cada uno de nosotros. Muchas veces se puede revolcar el espíritu de nosotros, andar revolcado. Pero eso quiere decir que cuando está revolcado es porque Dios está haciendo algo. ¿Por qué? Porque allí en el libro de Génesis, en el capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces vino la palabra de Dios y empezó a poner orden. Le dijo, las tinieblas ya no van a estar juntamente con la luz, sino las voy a separar. Ahora va a haber día y va a haber noche. El sol estará de día y la luna de noche. Entonces se siente esa tierra que Dios está labrando y está formando y está esto. Entonces usted se levanta por las mañanas revolcado en el espíritu, hermano. Y usted no sabe qué hacer. Ahí es donde el Espíritu de Dios está sobre las aguas revoloteando. Y dice, yo quiero habitar en pero tiene que haber un orden. Tiene que haber un compromiso en su vida. El ordenar, ¿qué cree usted? El corazón. Todo. El ordenar ese 10% que está en su corazón, ese 10%, que para usted un 10% en estas cosas le parece algo muy pequeño, pero para Dios es algo muy grande, porque con ese 10% Él puede hacer grandes cosas. Con ese 10% que tú le entregas al Señor de tu corazón, empieza a transformar otras vidas, empiezan a haber transformación en ti. Entonces el testimonio se empieza a ver y empiezan a decir, oiga, ese varón, esa varona ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Hay algo nuevo en ella, en él. Si se lo va a dar, déselo a él en esta mañana. Entonces los hijos empiezan a decir, uy, algo le está pasando al viejo. Algo está sucediendo con mi papá porque ya no está siendo mal geniado. Ya aunque sea le bota una sonrisa. Aquel día estaba sentado pensando por allá ciertas cosas y yo decía, ¿por qué mi suegra en su momento me dijo que yo era carelimón? Claro, resulta que era que yo nunca me había visto al espejo en ese tiempo. Bueno, hace rato que no me veo. Pero yo dije, Señor, ¿por qué me decía carelimón? Y para mí me causó curiosidad y le dije, yo quiero que tú me reveles por qué ella me decía. Y el Espíritu Santo vino y me dijo, porque yo ya he cambiado esa cara de limón que tenías, porque andabas amargado, andabas triste. Y ahora he puesto gozo en tu corazón y en tu vida. Entonces por eso ya no te pueden decir cara de limón. Esa es la bendición.
Hay muchas veces que nos dicen las cosas y nosotros decimos, bueno, es algo que, un apodo que pusieron. No, era porque mi corazón verdaderamente estaba amargado y estaba triste. Hoy en día no lloro de tristeza, lloro de alegría, porque hay un Dios que me ama tanto, hermano. Pero es entregar ese 10% de tu corazón, de tu espíritu. Es decirle, aquí está, Señor, es para ti. Porque te amo y te necesito cada día. Voy a invitarlos que se pongan sobre sus pies un momentico. No quiero que me empiecen a llamar desde allá y yo no los veo y entonces después dicen, ay, el pastor tan creído. ¿Vale? Estírese, ponga, estírese bien. Amén, gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Ahora póngase cómodo. Póngase allí cómodo otra vez. Entonces el Señor empezó a hacer todo eso. Cuando usted ve en el libro de Génesis, empezando lo de la creación y todo eso, eran partes que Dios empezó a orar en esas partes de la tierra. Y empezó a orar en cada uno de nosotros de esa misma forma. ¿Por qué? Porque si hay algo maravilloso es cuando la mano del maestro toma una vasija y la empieza a formar a su manera. Cada uno de ustedes son vasijas, pero son el templo de Dios. Allí estaban diciendo, ahí en Nehemías, le estaba diciendo, me comprometo a cuidar el templo de Dios. Vaya a 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo. Ustedes son esto. Mano Jesús Vanegas, ¿cómo decía? Vale. Padilla, ¿cómo dice? Él destruirá ¿qué? A cada uno de nosotros. Esta mañana se acercó una persona allí y me dijo que si le podía dar para un pasaje. Pero en el momento en que él estiró la mano, sentí un olor que no era precisamente del pasaje. Y creo que estaba andando en muletas y todo eso. Nosotros mismos nos encargamos de destruir el templo de nuestro Dios, esto que nos ha entregado a nosotros. Pero no solamente con un cigarrillo, con una cerveza, con una droga, no, sino espiritualmente. ¿Cuándo qué? Cuando no tomo la palabra, sino voy y tomo otras cosas. En este tiempo es algo
fácil darle un clic a algunas páginas que no deberían ver los hijos de Dios y que eso entra por los ojos y por los oídos. Porque en la palabra dice en el libro de Isaías que muchos cerraron sus ojos y cerraron sus oídos para no ver las maravillas de Dios ni para escuchar la voz de Dios. Pero en este tiempo, con solo dar un clic, se abre una dimensión tan tremenda. Y se tapa la visión que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros. Y el oír la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Antes era el televisor, y créame que el televisor no hacía tanto daño como lo que hace un celular en este tiempo. Donde todo se empieza a distorsionar. Porque resulta de que en el momento en que tú empiezas a cerrar los ojos y los oídos para Dios, se cierran todos los demás sentidos. Espirituales te estoy hablando. Pero ven, yo quiero que me des ese 10%. Ese 10% de que estudies mi palabra. Ese 10% de que me adores, que me alabes, que glorifiques mi nombre. Ese 10% de que le hables a otro. Ese 10% que inclines tu oído y me escuches. Ese 10% que pongas tus ojos en tu mirada en el reino de los cielos. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? ¿No sabéis que sois donde el Espíritu Santo quiere moverse? Donde el Espíritu Santo quiere actuar. Porque cada uno de nosotros somos los pies, las manos, la boca, los ojos y los oídos de Dios. Pero inclina ese 10% para que escuches mi palabra. Para que me escuches lo que yo te quiero decir, lo que te quiero enseñar. Muchas veces con un solo versículo que dura, para leerlo duras 10 segundos y te empieza a enseñar tantas cosas y te empieza a mostrar tantas cosas. Y el Señor dice, ¿y qué tal si me entregaras lo que yo te estoy pidiendo de verdad? ¿Qué tal si te sentaras esos 10 minutos y te tomaras el tiempo y me escucharas? Y te inclinaras tu corazón y supieras cuánto te amo, cuánto te anhelo, te deseo. Porque cerramos los ojos para Dios y los oídos para Dios y los abrimos al mundo, a algo que está allí, que está haciendo daño. Porque muchas veces es preferible quedarme sentado hasta 2 horas en un celular y se pasa el tiempo volando que tener 10 minutos de oración con el Señor. El hermano Jesús esta mañana decía, fui
hacerme 5 minutos allí, a estar hablando con Dios 5 minutos. Y cuando menos pensé, fue hora y media. Porque cuando nos tomamos ese tiempo y vamos y miramos, entramos en el reposo de Dios, entonces todos los afanes quedan atrás. Todas las cosas que nos estaban quitando la paz quedan atrás. Y viene la paz y el gozo del Espíritu Santo. Viene esa tranquilidad que solamente la da el Espíritu de Dios. Pero vosotros sois templo del Espíritu Santo, de la presencia de un Dios vivo. ¿Sabe qué dice? Ahorita que lo leyeron, porque no lo había captado así. Cuando llega y dice, ustedes unidos son mi templo. En esta mañana aquí, como estamos unidos todos, estamos siendo el templo de Dios. Estamos haciendo la adoración para el Dios Todopoderoso, para exaltarlo a Él, honrarlo a Él. ¿Se imagina donde toda la tierra adorara y alabara unidos? Esto sería maravilloso. No buscando un beneficio propio, sino buscando la presencia de Dios totalmente. Algo corporativo. Preocupándome por la vida de Diego, preocupándome por la vida, bueno, sin ser uno chismoso. Sí, porque ya se va a otros extremos, pero sí preocupándome. Señor, yo te pido por Diego, yo te pido por él, te pido por cada hermano de la iglesia, Señor, ayúdalos, Señor, que ellos puedan tener ese tiempo